Hola de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Estamos en la segunda conexión de la lectura del capítulo 1 de Un Curso de Milagros. Estamos en Fuerteventura, en la lectura, el estudio de Un Curso de Milagros intensivo. Estás invitada, estás invitado a quedarte todo el tiempo que quieras. Hacemos la invocación para centrarnos, para poder descansar en Dios y así integrar el mensaje, su palabra. Cuando quieras, Santa Julia. Empieza a leer. Estoy aquí. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Sentimos con nosotros el Espíritu Santo que nos llena, nos vivifica, nos hace sentir lo que somos, la plenitud del ser. Amén. Amén. Pues en esta segunda parte vamos a estar leyendo solamente porque vamos a dar prioridad a terminar de leer el texto, y si mañana, después de dedicarle el día al capítulo 2, nos diera tiempo a volver para atrás, pues volveríamos encantados, ¿verdad? O sea que, pues adelante, de 10 en 10 cada uno. Sí. Vale. Empieza 24, ¿no? Principio 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completa, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. A ver, ¿por dónde iba? Hacia el 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo
y afirman la identificación con el Espíritu. 30. Dado que los milagros reconocen el Espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al Espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Pues sigo yo que estoy en cámara aparentemente. 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. 32. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. Recordemos que expiar en este contexto se puede colocar la palabra también deshacer, interpretar como deshacer. Al deshacer su sensación de carencia, establecen perfecta protección, porque el amor perfecto expulsa el miedo. La expiación es el amor perfecto compartiéndose, es la luz iluminando. La fortaleza del Espíritu Santo no da cabida a intromisiones. 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. 36. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que, al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Y 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Amén. Made in Dios. Oh yeah. Sí. Aquí leíste en el principio, en el 31. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad que ellos pueden ocultar. Más nunca perder. Más nunca perder, o sea que eso es lo que estamos empeñados, ¿no? En ocultar nuestra santidad. a nosotros mismos. Por eso es tan importante la idea de la santidad para nosotros que queremos ahora sanar y ser Y felices. Somos restablecer santos. nuestro recuerdo, ¿no? Somos muy santos. Sí. No tener miedo de la santidad, no tener miedo de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra esencia divina. Porque ¿qué es un milagro sino un reconocimiento de ese origen divino, celestial? Sí. ¿Verdad? Sí, me llama esto la atención poderosamente, que ellos pueden ocultar. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Amén.
41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud, de ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder de liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Esto es súper importante, como todos, pero eso de liberarnos de nuestro falso sentido de aislamiento, privación y carencia, eso sí que es un milagro. Eso es sanar la mente realmente, ¿no? El milagro de la llenura. El milagro de la No estoy llenura. vacío, estoy lleno, no estoy aislado, estoy unido. Milagro de la unidad. Son términos, son símbolos que nos devuelven la cordura. No estás separado, estás perfectamente unido a Dios. Dios y su creación es una. Por mucho que intentemos separarnos, no lo vamos a conseguir. ¿Por qué intentarlo más? Deja de luchar, santo hijo de Dios. Me rindo. Suelta el control, le pon las Me armas. rindo. Sí, por fin. Sí. Por fin me rindo. Elijo paz. Sí. Como decía Santa Catalina, elijo paz. Elijo paz. Elijo paz. Ahora. Elijo paz. 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. O sea que ya internamente tenemos la conciencia de Cristo. Algo nos está pululando por ahí y ya estamos destinados, o sea, estamos dispuestos a amar y sucede el milagro, ¿no? Estamos dispuestos a ser responsables en el amor también, claro. Porque entiendo que cuando hablamos de que soy responsable del mundo que veo, también soy responsable del amor, ¿no? Y de los milagros. Por eso puedo elegir ver otro mundo. Como me lo he inventado yo al falso, puedo permitir su deshacimiento y que se me dé el mundo milagroso, el mundo perdonado, el mundo cuerdo, a cambio. Acepto. 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Sí. 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios, por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Claro. Vemos de nuevo que nos quedamos en el ámbito de lo perceptivo. Sí. Los milagros son percepciones correctas. Son pensamientos que se traducen en percepciones correctas. En el reino del conocimiento no hacen falta milagros. El reino del conocimiento es todo abarcador. Ahí no hay nada. No hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Nunca mejor dicho. 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Amén. Esto sí es un milagro, ¿verdad? Que rechaza de inmediato lo que no concuerda con la creación. Sí. Compara lo que tú has hecho con la creación. Sí. Así es como Dios quiere que pensemos
Y así es como estaba pensando yo con el ego. Compáralo. Compara lo que tú estás pensando y cómo Dios pensaría esto por ti si se lo permitieras. ¿Verdad? Sí. Y por eso se hace la criba, ¿no? Lo que decimos de hacer criba, de pasamos por el tamiz del perdón ese pensamiento y todo lo que no fuera amoroso, ahí se queda. Y se nos devuelve el pensamiento purificado, solo pensamiento no dual, pensamiento universal y que no entraña ataque de ningún tipo, y por eso se puede compartir totalmente y no retrasa la llegada del conocimiento, sino que lo evoca, lo atrae a nuestra mente, porque colapsamos el tiempo, como estamos viendo, y se necesita cada vez menos tiempo. Ese es nuestro papel en la expiación. Sí, también en el principio 45, un milagro nunca se pierde, ¿verdad? Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Aquí podríamos introducir Sí. todas las teorías de universos paralelos, ¿verdad? O la teoría de la estrella que ya se ha extinguido y todavía vemos la luz que llega de ella. Creemos que está ahí, pero ya desapareció. Pero ya desapareció. La causa ya se subsanó porque el Espíritu Santo hizo su trabajo en un solo instante, ¿verdad? Entonces nosotros estamos simplemente aceptando la verdad. En una misma situación, si nos dejamos guiar por el ego, estamos en conflicto y aparentemente para todo aquel que se deje engañar, genera conflicto en él también, Sí. ¿verdad? Porque aceptamos la idea equivocada de que lo de fuera me afecta, cuando es solo una proyección de lo que he decidido pensar previamente o con quién he decidido pensar. Claro, aquí me viene, Santa Isla, lo que siempre hablamos de cuando nos corregimos, cuando permitimos que alguien nos corrija, si lo permitimos o no, o cuando queremos corregir a alguien porque somos guiados a ellos, ¿no? Porque si no corregimos inmediatamente, el error va a más, se hace como una bola de nieve, porque todo lo que se diga sobre la base de una errónea, sobre una base errónea, va a confundir más y más. Claro, es que esa es la base de cualquier razonamiento lógico. De cualquier razonamiento. Si uno empieza con una premisa básica falsa, todo lo que digas después, la conclusión siempre va a ser errónea. O con las operaciones aritméticas, ¿no? Si tú empiezas una suma con 2 más 2 son 5 y sigues desde ahí y luego multiplicas por tal y luego divides por cual, pues el resultado va a ser fallido. Entonces, una mente abierta quiere ser corregida y por eso no te resistes al milagro. ¿Cuándo nos da miedo los milagros? Cuando dejamos al ego que nos asocie el milagro con un castigo. Sí, sí. No, que te digo yo, espérate que yo, déjame que lo termine de decir. Pero, ¿qué vas a terminar de decir si ya empiezas de manera errónea? Ya todo te va a conducir al caos, nos va a conducir a todos al caos. Eso es, estamos Desde manera que yo eso quiero sostenerlo, ya está. Además ahí siempre vamos a notar ese ímpetu por contar la historia. Es que tengo que contar esto. Porque el ego se muere sin historias, desaparece. ¿Verdad? Sobrevive a base de las historias personales. Que verifican, ratifican que eres un personaje, estás aquí, has venido, te ha pasado esto. ¿Cómo no me vais a hacer caso si mirad mi historia tan terrorífica? Mirad, pobrecito de mí, llorad conmigo, sentíos culpables. Y porque a mí me pasó a mí más que a ti. Claro, oye. Fundamentalmente es que a mí me pasó más de lo malo que a ti. Y de lo bueno me pasó más también. Y tú como no lo vives, no puedes saber lo mal que lo estoy pasando. Tendrías que estar en una circunstancia como la mía. Porque además no tienes empatía conmigo. Es verdad. No os enteráis de nada vosotros, obradores de milagros. Vivís en los mundos de Yupi. Sí. Si viéramos eso así desde ese humor, ¿no? Negro o de cualquier color, es que qué locura tan loca. Es que es lo que se nos pide, que nos riamos del ego. Que nos riamos. Que todas las locas ideas de has podido cambiar lo que Dios ha creado perfecto e inmutable, digas, cambiar yo la creación de Dios. Qué locura más grande, ahora ya no más. Sí. Aquí hay un chiste que dice Manolo Vieira, que es cuando se encuentran dos en el centro de salud y dos personas mayores, bueno, da igual la edad,
Y uno le dice al otro, ayer vine y no estaba. Dice, no, es que estaba enfermo. O sea, Si no estaría aquí en el centro de salud. van al centro de salud a estar allí, pero no pueden ir porque están enfermos. Está muy bien. No es que estaba enfermo. Está muy Entonces, bien. esas son las locuras de las que nos tenemos que reír, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues vamos con el Pues vamos epígrafe allá. 2, Santa Santa Julia, Julia. si tú quieres. Vamos a Que darle la tenemos a vuelta. párrafos, ¿no? Sí, Si quieres, Vale. sí. Venga. o a epígrafes para que nos dé un poquito más de Epígrafes tiempo. Sí, enteros. como hay que cambiar las cámaras, ¿verdad? Vale. Vamos a ver epígrafe. Vamos a cambiarla. Bueno, y comentamos lo que haya que comentar y miramos si hay Bueno, alguna claro. pregunta o alguna aclaración Claro. Claro que sí, que nos venga, Ujú. ¿verdad? por supuesto. Por supuesto. Epígrafe segundo. La revelación, el tiempo y los milagros. 1. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. 2. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. 3. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros, por ahora, estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. 4. Si queréis decir algo, lo decís. Gracias. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente.
La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación «yo y el Padre somos uno», pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Gracias. Una cosita aquí tiene que ver con lo que, bueno, claro que tiene que ver con lo que estábamos leyendo los principios de los milagros. Con respecto a la comunicación superior y a la inferior, ¿no? El Espíritu Santo es el que comunica nuestra aparente humanidad con Dios. Bueno, es que en realidad la humanidad es lo que se deja de lado, porque nuestras características humanas vienen del cuerpo. La mente reconoce su divinidad gracias a la comunicación superior del Espíritu Santo, que le recuerda a la mente que es espíritu en vez de un cuerpo. La mente se ilumina al reconocerse como espíritu. Por eso este curso es para la mente que se confundió a sí misma con un cuerpo y que ahora quiere recordar que es espíritu inmortal, tal como Dios la creó. Esa es la comunicación superior que ya no engaña. La superior es el espíritu y la inferior es la mente equivocada, el ego. La mente enferma, la mente rara. O sea, la humanidad es la confusión que tenemos en la separación, mente. ¿verdad? Claro. La humanidad, ¿Qué lo te confuso. define como un cuerpo? Las características humanas. Tienes ojos, tienes nariz, tienes boca, vas a 2 patas en vez de 4, no eres un perro. Todo existe por oposición. Fíjate, el humano es humano porque no es un perro, porque no es un gato, porque no es un ratón, porque no es una mesa, porque no es un mueble. O sea, es excluir, ¿no? Separarnos. Diferenciar, disgregar. Soy humano y encima soy humano de este tipo. Todas las características que nos decimos que conforman nuestra humanidad en el mundo son para diferenciarnos como seres únicos. Como lo más. Mi individualidad, mi especialismo, solo yo. Mis huellas dactilares son las únicas que existen, ni siquiera los gemelos iguales, ¿no? Sí. Son exactamente iguales, tienen huellas dactilares diferentes. Pero no, yo no soy un cuerpo, aún soy tal como Dios me creó. Espíritu inmortal. ¡Ay, qué descanso, ¿no? Sí. Sí, porque además nos dice que mantiene abierta para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Es que fíjate que la revelación es esa comunicación que se vuelve inefable en el sentido de que como es un recuerdo del reino del conocimiento aquí, como ahí la mente en el conocimiento no es simbólica, cuando tú intentas traducir a símbolos lo que has experimentado en ese estado de comunicación perfecta de nuevo, es imposible. No puedes. Por eso te quedas así, es como, es algo así como, Claro, pero no. Ha sido tan espectacular, ha sido... Es que fue, no sé ni cuánto tiempo duró, porque como estás fuera... Claro, por eso fíjate que Jesús distingue, lo vamos a ver, entre lo que son las visiones, si entraña cualquier tipo de imagen o de símbolo,
es una visión en vez de una revelación. Sí, porque la revelación es una experiencia Inefable. inefable, No inexplicable. quiere decir que la visión no traiga consigo una experiencia también. Experiencia es todo lo que tú vives. Sí, todo lo que Claro. vives, sí. Lo que pasa es que es Pero se inefable. basa por la percepción, la visión, a lo mejor. Claro, Más Porque sensibles, te da imágenes, ¿no? de los Eso es. La sentidos. visión te brinda imágenes. Incluye Y la lo revelación simbólico. no. Simbólico. La revelación es atisbos del conocimiento. Eso es. Y por eso está la revelación continua, que es ya el despertar. Claro. Por revelación directa, cuando vuelves a conocer, ya es una revelación continua, se te está revelando la verdad continuadamente. Aquí alcanzas la visión del Cristo, pues como dice Jesús, por atisbos, ¿no? Cada vez más, cada vez una conciencia más clara, ¿no? Vemos que incluso nuestra atención plena, lo que en inglés se llama mindfulness, de la verdad oscila aparentemente a lo largo del día, porque nuestro compromiso con la paz todavía es irregular, pero llega un momento en que tu compromiso es tal que ya Dios dice, pues ya está, he aprendido todas las lecciones felices, ya no se resiste a que esto sea siempre, porque Dios da el último paso cuando tú das permiso. Por eso nadie tiene que tener miedo a ser despertado antes. No, es que mis nietos no les voy a ver crecer. Pero si Dios espera, como si quieres ver crecer a tus tataranietos. Eso depende de ti. Sí. Dios no te va a despertar sin tu voluntad, unida totalmente, exactamente a la de Él. A la suya. ¿Verdad? Sí, ahora aquí entraría el tema de la muerte, ¿no? De la aparentemente, de cuando dejamos el ilusorio vehículo. De que creemos que podemos morir. Sí, Cosa que decimos, totalmente ahí es cuando hemos dado permiso a falsa. decir, ya, hasta aquí hemos llegado. Se nos despierta cuando damos permiso, nunca antes. No hay problema. Hakuna Matata. Pero aún los hermanos que no tienen creencias religiosas también tienen que dar su permiso. ¿O? Tienen, sí. A ver, ¿qué es tener creencias? Bueno, creencias o religiosas? quiero decir que no crean, por ejemplo, en Dios. ¿Qué También es lo que- tienen que dar su permiso. Es que, a ver, cuando tú perdonas, ¿cómo no vas a creer en Dios? Para empezar a hacer el curso es cuando Jesús te dice, no te hace falta ni creer en Dios. Tú empieza, ponte a practicar. Tú lee. Claro. Tú lee. Tú permítetelo, tú haz los ejercicios, tú pones esto en práctica. ¿Cómo no vas a creer en Dios? En quien no crees es en el ego, porque solo puedes creer en dos cosas, en Dios o en el mundo de las formas, que es el ego. ¿Cómo no vas a creer en Dios cuando te das cuenta de que es Dios? Si el problema es que creíamos que Dios era un gordo, grande, malévolo, ¿no? Que te quería castigar, las ideas distorsionadas de Dios, las ideas a semejanza nuestro de Dios. No yo a semejanza de Dios, sino Dios a mi semejanza. Y por eso no creíamos en Dios. ¿Qué se dice el ateo? Yo soy mi propio creador. Y ha obliterado a Dios de su mente, aparentemente. Hay un paso previo a volver a conocer a Dios. Porque como nos dice Jesús, en Dios no se cree, se le conoce. Pero antes de volver a conocerle tienes que reconocer que crees en Él. ¿Y qué es creer en Dios? Es no creer en el ego. Claro. Solo hay dos cosas entre las que elegir, siempre. ¿Crees en Dios o crees en el ego? ¿Te crees tus propias mentiras o te crees lo que el Espíritu Santo tiene de buenas noticias para ti, de que no has hecho nada? ¿Qué es Dios? El amor perfecto. ¿Qué es creer en Dios? Creer en el amor perfecto. Creer en el amor perfecto. Es creer realmente. Es creer En que solo amándolo todo puedes ser feliz. Cree esto y serás libre. Esta fe es su don. Si no, estás aprisionado creyendo que solo puedes amar a veces, amar en parte. Nosotros ahora estamos aprendiendo a usar el lenguaje a nuestro favor, no en nuestra contra. Creer en Dios. Un ateo se puede salvar, pero ¿qué es un ateo? Una mente que se cree que ha podido cargarse a Dios. Dios te puede despertar si tú crees que Dios te ha abandonado o no ha existido nunca para ti. No, porque no quieres, no porque Dios no te quiera salvar de esas ideas locas. Claro, no estás dando permiso. Por eso siempre se dice que en última instancia siempre hay un sí padre, de alguna manera. Si no lo llamas padre o Dios, lo llamas de otra manera, pero hay
Sí, amor perfecto. Una creencia en el amor perfecto, en la perfección. Sí, amarlo todo sin exclusividad, porque Sí. la clave es sin exclusividad. Si amo solo en parte, sino que es perdonarlo todo. Permitir el deshacimiento de la ilusión de individuación de todo lo que te rodea. Que te sientas completamente unido a todo lo que te rodea. Que te extiendas y lo abarques todo. ¿Qué es la unión? Estás en todo. Tú eres la mesa, tú eres la silla, tú eres la planta. No existe vacuidad en ti. Entre tu mente y la mía no hay separación. Ahí donde creo ver algo no hay nada. Y donde creo que no hay nada hay unidad. Creer en la unidad. Da igual las palabras que usemos, pero el contenido de la comunicación tiene que ser el mismo. La forma no importa, pero importa el contenido, no el continente. Claro. Y este lenguaje es salvador. ¿Por qué? ¿Por qué nos ofrece este lenguaje Jesús? Él ha elegido los símbolos que mejor nos vienen para liberarnos cuanto antes de la idea de pecado. Porque todos, aunque no le llamemos pecado, creemos haber pecado. Y por eso al hablar de pecado normalmente se nos ponen los pelos como escarpias, ¿verdad? Sí. Porque en el fondo creemos haberlo hecho. Y por eso hay que sacarlo a la luz y decir, a ver, ¿qué me he contado yo con el ego? Me he contado que he traicionado a Dios, que soy un malvado, que Dios se ha vuelto tan malvado como yo, que quiere mi muerte, que no es mi amigo, que es mi enemigo, vagaré indefinidamente en este mundo. Cruel, hostil. Sí. Hasta que le demos la vuelta absolutamente. Claro, Dios es mi amigo, Dios es la fuente de la vida, Dios es el universo sin forma, Dios es la totalidad. Dios es mi amigo, Dios es mi paz. Dios es. Y descansa. Dios es en mí, sí, descansa. Amén. Yo soy Dios y Dios es en mí. Pues vamos allá. Sí. 6. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Amén. Amén. Claro que sí, los intervalos de tiempo son ilusorios. Porque en realidad siempre es este mismo instante, una y otra vez. Como la idea del día de la marmota. Sí. Todos los escenarios parecen cambiar, pero siempre tenemos que elegir lo mismo entre Dios y el ego. Y ver que solo hay una opción. Dios, Dios, Dios. A mí me pasaba una cosa cuando estábamos en la autocaravana, ¿no? Que aunque pasáramos la aventura que pasáramos ese día, de noche volvíamos a la autocaravana, o sea, de noche se paraba la autocaravana y dentro era todo igual, ¿no? Entonces me hacía una semejanza con el reino de Dios, ¿no? O sea, tú puedes ir por la mañana, por la tarde, salir, comer, subir, bajar, pero al final regresas al hogar, ¿no? Y dentro no ha cambiado nada. Me da lo mismo lo que pase fuera. Qué guay. Sí, ahí sí,
Pero además me sucedía cada noche, cuando me sucedió la primera vez, ya me sucedía cada noche. Decía, no sé lo que hay fuera, pero dentro estoy en casa, ¿no? Era esa sensación. La En Dios sensación, estoy sí, en mi hogar. en Dios estoy en casa, no importa lo que haga durante el día. Durante el día, supuestamente, Aquí la salida de la en casa el- del Padre, claro. exacto, en el ilusorio tiempo. Pero era así, yo me puedo distraer en lo que sea, pero cuando me aquieto y vuelvo a casa, no ha cambiado nada en casa. Y además puedes ir con la conciencia de que aunque parezca que estás fuera de casa, en realidad estás dentro de la caravana, Estás, sí, completamente protegido, cuidado, exacto, sí, sí. amado. Sí. Qué bien. Sí. Pues vamos con el epígrafe 3, la expiación y los milagros. 1. Yo estoy a cargo del proceso de expiación, nos dice Jesús, que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Y fijaos qué bonito que dice, estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Porque Fecha de caducidad. claro, vas a dejar de Sí. fracasar, que lo Sí. sepas. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. 2. Mira, permíteme. Sí, claro. La idea que dice Jesús aquí en la oración 6. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás. Qué belleza, ¿verdad? Sí, Es precioso. qué confianza, ¿no? Es que me niego a aceptar error alguno en ti. No, es mentira. Tú no has pecado. No tú eres has pecado. impecable. No hay mancha en ti, hermano. Por mucho que digas que sí, que lo he hecho, que me lo han hecho. Sí, o por lo menos cuando empezamos a plantearnos la posibilidad, ¿no? Por eso dice, empezar, debes unirte a la gran cruzada para corregirlo. O sea, desde que tengo ahí como un atisbo de que, ay, puede ser posible, ¿y si fuera que sí? Y veis que vamos a corregirlos. Vamos a corregirlos. Aquí está diciendo, la gran cruzada para corregirlos. Tú te unes a la gran cruzada. Tú vas a ser un corrector de errores. ¿Qué es obrar milagros? Corregir los errores. Un milagro es una corrección. Es un pensamiento luminoso que corrige al pensamiento falso. Pero lo hacemos por vía del Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo a través nuestro, no por nuestra cuenta, que eso es condenar. El ego condena, el ego entresaca el error y se queda con él. Y dice, mira qué malo eres. Establece separación. O qué malos somos los dos, pero no qué buenos somos todos. ¿Verdad? Como hace el Espíritu Santo. Pues 2. El cielo y la tierra pasarán significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios. Y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón. Pues eso es lo que realmente es. Santa Natura y yo, hola mis queridas bendiciones, Dios es amor infinito, amén. 3. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez.
Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios que se han creído obliteradas, sesgadas, escindidas de su fuente y de los hermanos, ¿verdad? De la filiación en su conjunto. 4. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Jesús es el símbolo del amor perfecto compartiéndose, dándose. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Es un dictado. ¿Os acordáis de cuando hacíamos los dictados en el colegio? Palabra por palabra. Toma nota. Toma nota. Un dictado. Helen, venga, a ver, apunta. Apunta. ¿Qué palabras diré? ¿Qué gestos haré? ¿No? Porque los milagros nos llevan a la interacción con los hermanos, como ya hemos visto. Tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Lo hemos visto también se te dirá muy concretamente, principio 4. Todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, la voz de Dios muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber, no vas a improvisar. Ya lo hace Dios por ti. Aquí no se ha dejado nada al azar. El plan de Dios está escrito. ¿Se ha concluido ya? Pregúntame, ¿qué milagros debes llevar a cabo? Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Si le dice a Santa Helen, el Maestro Jesús, pregúntame cuándo dejar de tomar notas, pregúntame cuándo retomar el dictado de las notas, pregúntamelo todo, no creas que sabes por tu cuenta qué decir, qué hacer, a dónde ir, con quién hablar, cómo dar los milagros que corresponde dar hoy. Déjate guiar, Santo Hijo de Dios. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. Mira, yo sé por dónde ir. ¿Venís? No los dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos, siguiendo mi dirección. Ya vemos que no es, oye Jesús, no me dejes caer en la tentación. No, perdón. ¿Esto cómo se hace? Reconoce que te estás equivocando y decide que no quieres esta interpretación más. Entrégamela a mí y yo te la deshago. Pero no digas, no, por favor, no me dejes asesinar a mi hermano. Hombre, reconoce que no quieres asesinarle, que esto es una locura de querer asesinar a tu hermano. Y entonces yo te restablezco la cordura de que tú lo que quieres es amarle, no cargártelo, ¿no? Vemos cómo cambia el cuento, ¿verdad? Sí, Caperucita y el lobo. Y yo Caperucita siempre, el lobo sí. Serás tú, ¿eh? Sí, Caperucita. ¿Verdad? 5. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El Espíritu está... ¿Era eso? No. El Espíritu está eterna. Mente en estado de gracia, tu realidad es única, mente espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. Esa la voy a ensayar más. Esa la voy a ensayar más. Esa la ensayamos y mañana la decimos ya con una entonación, pero nos ha salido muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Acepta, dice que sí. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores,
Y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Esto es lo que decíamos antes, de que los únicos que se van a sentir esclavos de tus errores serán aquellos que ya se estén equivocando creyéndose que es posible la esclavitud, que hayan elegido al ego como intérprete y se estén dejando llevar por la locura, porque el que ha perdonado es inmune a los efectos descabellados de una causa que no es causa. Una causa sin efectos. Nos unimos en el error. Porque cuando me uno en el error me equivoco más, claro, y mantengo al otro más todavía en el error. Pero solo puedo mantener en el error al que ya se está equivocando de por sí. Que ya se está equivocando, sí. Sí, porque el que lo tiene claro, lo tiene claro. Me sacaría a mí del error. Claro. Oye, vamos a ver esto, ¿no? Eso es, de otra manera, hermanos. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. 6. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna, acertada, correcta. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Primero, se requiere una percepción sana para poder comportarte amorosamente con los hermanos. Y se tiene una percepción sana cuando se ha elegido al intérprete cuerdo. Siempre pensamiento, percepción, acción. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia, en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Santo, 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 somos tú y yo. 7. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. San Miguel, hermanas, qué alegría verlas. Gracias, San Miguel bendito, y a todos. 8. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. 9. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal.
Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Muchas gracias, San Gabriel Machado, Santa Adela Nanda, gracias, Santa Esperanza Campos, Santa Emilia Macías, Santa Elisa, Testa Muñiz, gracias a todos. ¿Tú ves aquí? Sí. ¿Sí? ¿Lees eso? Sí. Ya no lo Hermanas, qué alegría verlas. Ah, San Miguel Libre, no, yo. Ahí sí, pero desde tan lejos. Bueno, me voy a ir enfocando. Es la visión del Cristo. Vale, Yo no existo. me voy a ir enfocando. Ten en cuenta que no vemos con los ojos del cuerpo, ni Vale. siquiera para eso. Que no le crea limitado. Acepto. Porque no quiere decir que el ego no intente decir está muy lejos, no vas a ver, o estar muy cerca, tampoco vas a ver. Vale. Tienes una edad, Vale. ya toca anularte la capacidad de ver. Vale, acepto. Pues no, Acepto. eso es mentira. Acepto Son la las visión de mentiras Cristo. del ego, las falsedades de la serpiente. Sí. No te creas nada que no venga de Dios. ¿Verdad? Gracias a todos. Vamos en ello. Pues vamos con el epígrafe 4, ¿cómo escapar de la oscuridad? Estamos en el capítulo 1, el significado de los milagros. Párrafo 1. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primero, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieras hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Doy fe de esto. Amén. Sí. Sí, es la ligereza de Cristo lo que encuentras aquí. Sí. El reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Mira, yo siempre hago el cuento, ¿no? Estábamos aquí hace un par de años, mi nietito, con la familia en el verano. Entonces, cada mes salíamos a llevar la basura arriba y regresábamos. Entonces, regresábamos y se para mi nieto delante de la farola y dice, abuela, ven, corre, ponte aquí. Y yo, ¿qué dice? Abuela, donde hay luz no hay oscuridad. ¡Buah! ¿Habrá leído el curso de milagros? No hace falta, ¿verdad? O sea, viene de serie, lo tiene incorporado. Claro. El Espíritu Santo está ahí. Y que es tan inequívoco eso de que la oscuridad desaparece con la luz, ¿verdad? Estamos dispuestos a encendernos, a que la luz brille. Estamos dispuestos. Sí. Claro que sí. Estamos dispuestos. Párrafo 2. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Claro, está todo relacionado con el milagro, ¿no? La expiación, o sea, el amor es el amor. Un curso de milagros. El perdón es un gesto vacío si no entraña la corrección, si no trae un milagro consigo. No has terminado de perdonar. Si no aceptas el milagro y tú vas a estar obrando milagros a partir de ahí. No es un curso de perdón, es un curso de milagros. Es un curso de milagros. Sí. Al milagro hay que darle su lugar en nuestra mente. Viendo los obstáculos al amor, ¿no? Que nos ponemos al amor. Claro, pero Las cuando zancadillas. decides no ponerte más, tú ya estás en Ya está. funciones todo el tiempo. Obradora de milagros. Amén. Me lo quedo. Eso es. Sí.
Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Esto también es ponerme a ello. Me puse a ello y sí, y vi el milagro. Sí. Bueno, vi el milagro es una expresión, ¿no? Pero sí me puse a ello. Sí. Es que el milagro lo ves con los ojos de la mente, con la visión del Cristo, ¿verdad? Porque primero siempre lo vas a ver en tu mente y luego lo compartes. Y lo que puede que no veas son los efectos de haber tú aceptado el milagro para ti mismo. Sí, porque si no, como se decía antes, ves solamente un cacho de carne con ojos, ¿no? No ves más allá de ese aspecto del ego. Pero la expiación restituye al espíritu, el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Párrafo 3. La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Mira qué bonito. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidad de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolverlo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. Amén. Amén. Párrafo 4. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe, demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Amén. Amén. Qué hermosura. Hemos aprendido que nos pertenece la abundancia. No más escasez, sí abundancia total. La abundancia de Cristo. Aquí dice, la ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. La ley de Dios es que Dios te ama, te cuida. Amén. Sí. Te quiere ver libre de tus propios condicionamientos. ¿Quién se condiciona a sí mismo? La mente que creyó que podía existir sin su fuente, ¿verdad? Sí. Solo es eso. Pues vamos a dejar de hacernos esto a nosotros mismos. Santa Julia, cuando quieras. Sí. Mira, yo tengo aquí apuntado cuando lo leímos en septiembre que se corresponde con la página 51 del Urtext. Sí, gracias. Hemos hecho los deberes, ahí estamos, Sí. estudiando. Pues a ver si lo podemos terminar de leer mañana también, Sí. ¿verdad? Sí. Vamos allá. Bien. Epígrafe quinto. Plenitud y espíritu. 1. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío,
pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. 2. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos librar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. 3. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. 4. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. 5. Amén. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable, porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. 6. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra, porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo,
No hay nada más inestable que una orientación invertida y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Recordamos que la regla de oro es haz a los Haz a demás los lo que te demás lo que gustaría te que gustaría te que te hicieran hicieran a a ti. ti. ¿Cuál es la regla de oro invertida? Que los demás hagan lo que me gustaría que me hicieran a mí. Voy a intentar manipularles para convencerles de que estén todos a mi servicio. Yo, ego. Yo, el ego. Yo, la egoísta. ¿No? La loca. Muchas gracias. Vamos a por el 6, perdón. La ilusión de las necesidades. 1. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Siempre vemos Aquí la nos paramos superación. porque es que la idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Tú piensas que cuando Tremendo estudiamos... los juegos del ego. Cuando- No, tendrías que estar ahora durmiendo. Estás en la cama y dices, no, ahora tendrías que estar Trabajando. lavando. Tengo Estás sueño. trabajando y dices, tendría que estar en el parque. Estás en el parque y dices, tendría que estar Es verdad. cuidando a mi madre. Estás Es cuidando a tu madre y verdad. dices, tendría que estar en la playa. Es verdad. Qué locura más loca. Así ¿Verdad? es. Y eso es lo que se supone que estudiamos, a ver qué nos motiva el salir de la cama todas las mañanas. Porque estas ideas, ten en cuenta que las baraja Jesús con los hermanitos que son psicólogos y que estudian motivación. Porque, a ver, ¿yo por qué me levanto por la mañana? Porque creo que estaría mejor haciendo algo que durmiendo aquí. Porque me siento carente, aunque esté... Porque, ¿qué decimos? Yo quiero descansar. Hoy qué gusto quedarse todo el día en la cama. ¿No? Pero no te sientes bien así tampoco. A las 2 horas ya te estás Sí, levantando si no, no buscando qué saldrías o te hacer. salen Claro. caras de estar mucho tiempo. Es que siempre pagas Sí. Es verdad. por hacerle caso al ego. Mm. No me quiero mover más. Ya, tú prueba a no moverte mucho rato a ver qué te pasa cuando te crees un A ver cuerpo. dónde empieza a picarte, ¿no? Claro, te quedas anquilosado, pierdes masa muscular. Hay un lema del ego que dice lo que no se usa se atrofia. ¿Que no vas a ponerte a trabajar porque aquí sangre, sudor y lágrimas? Pues ya me encargo yo de que te quedes hecho una pasa. ¿Verdad? Este es el mundo de la locura. Sí, sí. Y por eso Jesús nos dice que es tan importante que pienses que la condición de carencia, de insuficiencia, no se va a subsanar luego. Es ahora. Tú ya te has salvado. ¿Qué es la salvación? El reconocimiento de que estás a salvo. Estoy en mi hogar. No he abandonado mi fuente. Papá nos ama. Ay, papi chulo. Es que es un gustazo, ¿no? Sí, Pensar sí, en un sí. papá así. En un papá Dios verdadero. Sin Sin más. lo opuesto, ¿no? Porque Sí. le poníamos todo tipo de etiquetas menos las que le corresponden solamente. Un padre amoroso, sí. Así es. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que te encuentras ahora. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto, a tu vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. 2. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Nada más. ¿Qué problemas tengo yo? Te crees separado de Dios.
nada más. Ese es el denominador común que tenemos que acabar por ver en todas las ilusorias situaciones donde no me siento bien. No me siento bien no porque crea que las hormigas se están comiendo el queso, sino porque me creo separado de Dios. En cualquier situación, por mínimamente incómoda que me parezca, esto no está bien, esto no debería ser así, es que me siento separado de Dios. Porque si me siento en Dios, ya se pueden comer las migas el queso, ¿no? Ya pueden caer chuzos como ladrillos. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. Y aquí todos felices. Aquí paz. Y después gloria. ¿Verdad? ¿Es maravilloso? Eso es. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque, al haber cometido ese error fundamental de creerte separado de Dios, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. Simple, fácil. Fíjate cómo empieza el párrafo, ¿no? Diciendo qué es lo que necesitas corregir y cómo lo corriges. Con el amor perfecto siempre. Un solo objetivo, Dios, el amor de Dios. Sí. ¿Cuál es mi voluntad? La de Dios. Amar incondicionalmente. 3. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel, antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. Porque el primer error fue creer que había otro orden de realidad que no fuera el del amor perfecto, el del reino del conocimiento. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Dios y el ego, estoy aquí pero no estoy, he venido pero no he venido. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Voy a ver qué es lo que creo que me está haciendo daño para llevárselo a Jesús, a su comprensión y me explique que no es esto que veo proyectado ahí fuera, que es mi oposición a aceptar la verdad en mí mismo, nada más. Esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. 4. Mira, aquí la idea de un orden de necesidades que proviene del error original del que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de percibir niveles pueda corregirse. O sea, la corrección ha de darse en el nivel de la mente, porque fue ahí donde creí que podía estar separado de Dios. Y de una mente que se está equiparando con un cuerpo. Eso es. Hay que ver que la mente, si cree tener hambre, porque todo esto está basándose en la idea de la pirámide de necesidades de Maslow, de San Abraham Maslow, ¿no? Exacto, sí. Entonces, si la mente está completamente equiparada con el cuerpo, estará, ¡ay, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío! Y entonces ahí no piensa nada más. Dice, me tengo que cubrir, porque tengo frío, tengo frío. Entonces, Jesús, ¿qué va a hacer contigo? Mira, cúbrete, mira, Dios te hará el cobijo, mira, Dios te hará lo que necesites, pero luego mira a ver que esa idea del frío en realidad es una idea mental, como tú bien dices. Primero, mira que Dios te va a suplir de todo lo que parezcas necesitar en el mundo de la forma. Solo no lo vas a recibir toda la ayuda si te aferras a que sea de una forma determinada. Todos aquellos que creen pasar hambre, que creen no tener cobijo en el mundo, que creen vivir fuera de casa, de casas y cosas así, es porque dicen, no, pero es que si no es así no lo quiero. No, es que de esta forma no. Porque la ayuda siempre viene. Dios siempre manda la ayuda por todas las vías posibles.
pero somos tan sumamente, aparentemente, cuando estamos con el ego, egocéntricos, egoístas, que decimos, no, pero así, lo quiero así porque tiene que ser mi voluntad. Cuando tú hablas, por ejemplo, con hermanitos que están en un estado aparente de extrema necesidad, que viven sin techo y cosas así, normalmente lo que llegas a ver es que son unos cabezotas ilusorios. Que como las cosas no sean de su manera, no pasan por el aro. Porque se les ofrecen opciones, no, pero es que no, yo no quiero ir al albergue porque ahí me hacen levantarme a tal hora, o Claro. tengo que comer a tal otra, o no, yo prefiero a mi aire, yo a mi manera. Bueno, pues muy bien. Cuando uno de verdad se deja guiar y dice, vale, padre, lo que tú quieras. Hermano, ¿te vienes a comer? Pues claro, muchas gracias. Un honor compartir, ¿no? Y que lo que te ponga en la mesa dirás, maravilloso, fantástico, muchísimas gracias, ¿no? Cuando nos abrimos a recibir la ayuda está. Porque no estamos desasistidos aunque estemos en el mundo, en este mundo. Nunca. Gracias. Yo entiendo eso hace tiempo. Yo también. De la cabezonería. Como el chiste aquel que decía que estaba en el tejado y la tormenta y sálvame Dios y sálvame Dios. Que si el Permite flotador, que que si el tal, que si el cual. Permite que se te salve. Acepta la ayuda, te venga en el formato que te venga. Si le das valor a la forma, entonces cuando no vas a ver las soluciones. Tiene que ser así, si no, no está ocurriendo. No, perdona, se te está ayudando de muchas maneras distintas. ¿Por qué no lo aceptas? ¿No? Mira, a ver, abre tu mentalidad. Sí, y con el tema de la enfermedad se ve también claramente, ¿no? Cuando nos extendemos en contar la enfermedad y tú me cuentas la tuya, pero yo te digo, pero es que a mí me pasa 3 veces al día y a ti solo una. Y después, sí. Tú tenías 38 de fiebre, pero es que yo tenía hasta 38 y medio, ¿no? Ponle nada más que medio más, pero yo más, ¿no? Y entonces es la cabezonería de mantener la enfermedad, el especialismo aún en lo negativo. A costa de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Totalmente. Tenemos una hermanita, Santa Natura y yo, que nos dice, Dios manda soluciones ante las necesidades de sus hijos, pero si Dios no conoce este mundo ilusorio, bueno, veis que ahí, cuando nuestro hermano maestro San Kenneth Wapnick, si eso no se interpreta correctamente con ese tipo de expresiones, caemos en la posibilidad de que tú, la mente, mi santa hermana, puedas interpretarlo de otra manera. ¿Cómo que Dios no conoce este mundo ilusorio? ¿Qué significa que no lo conoce? Que no lo valida. Dios no valida el sueño de separación de su hijo, pero fíjate si sabe qué hacer para que yo me salve, que me da al Espíritu Santo. ¿Para qué ha sido creado el Espíritu Santo? Para suplir todas mis ilusorias necesidades. Antes de la ilusoria separación, la caída, el descenso hacia el miedo, no hacía falta el Espíritu Santo, porque mi comunicación con Dios era perfecta. Pero como creí poder cercenar mi vínculo con Dios, paralizar la comunicación con mi Creador, pues se me ha dado su voz. Él no entra en el sueño directamente para no validar el sueño de separación de su hijo, porque lo que Dios ve, crea, lo hace eterno. Y como no quiere perpetuar mi sueño de separación, me da a su intérprete, el encargado de traducir a símbolos que yo, la mente que se ha vuelto concreta temporalmente, simbólica, pueda entender. Y entonces ahí está. Todos los hermanos que se estén dejando inspirar por el Espíritu Santo ahora son el Espíritu Santo aquí, evidente, palpable. Si a mí viene un hermanito a pedirme dinero, a pedirme un plato de comida, ¿yo qué hago? Espíritu Santo, ¿cómo ayudo a este hermano? Que me pide dinero y el Espíritu Santo me dice, cómprale un bocadillo, pues yo le compro un bocadillo. Que me pide dinero y me dice, te ha pedido 10, dale 20, pues le doy 20. Estoy aquí para suplir las necesidades de todos mis hermanos, incluida yo. Por eso nunca voy a estar carente, porque si darme es darme a mí mismo, darme de mí mismo es darme a mí mismo y el otro soy yo, lo que hago por mi hermano lo estaré haciendo por mí.
¿Dónde va a estar mi problema? ¿Qué problema voy a tener? ¿Mm? A que estamos seguros de que siempre va a haber un techo, un plato de comida. ¿Cuántos amigos tenemos ilusorios por el mundo? Claro, pero la idea está en que cómo, lo que yo interpreto, ¿no? Es cómo me va a ayudar Dios aquí si Dios no conoce este mundo ilusorio, No ¿no? lo conoce a la manera en que nosotros interpretamos Por eso lo que que era la conocer. interpretación que hacemos de la palabra conocer o del concepto conocer es diferente cuando hablamos de Dios. Incluso cuando hablamos entre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que conoce Dios? ¿Qué es lo que no conociera Dios? Claro, O Dios todo, está en o todas todo está partes. en todo, en Por nada. eso hay que ver claramente de qué se trata el que el curso nos diga Dios no conoce este mundo porque no es su voluntad. Es lo mismo que decir no lo conoce, es que no es su voluntad. Este mundo no ha sido creado por la voluntad de Dios, ha sido falsamente creado, imaginado, soñado por el Hijo en un brote de locura diciéndole al Padre, ¿cómo sería eso de ser mi propio creador? Entonces el Padre le dijo al Hijo, no se puede, no intentes siquiera. Y el hijo le dijo, me voy de casa. Pues te me Cojo la prueba. mochila y me voy de casa. Y ala, Sí. la nada. Pero ya entré con el Espíritu Santo porque Dios, fijaos si nos cuida, que crea al Espíritu Santo, que no hacía falta. Me dio la mochila, sí. Y ahí el Espíritu Santo subsanando todos mis errores. Es como el niño pequeño que va queriéndose hacer daño, cogiendo las tijeras. Y el Espíritu Santo diciendo, no, quita esto, no, cariño. Y yo, el niño que coge el vaso, lo tira al suelo, lo rompe y va a coger con la mano todos los cristales. Y el Espíritu Santo, no, cariño, ven, traje que te lo quito. Ahí está el Espíritu Santo subsanando todas mis ilusorias meteduras de pata en cuanto me lo permito. Pero claro, si yo aún así quiero poner la mano encima de todos los cristales y apretar, pues el Espíritu Santo tiene que esperar. Dice, pues quiere aprender mediante el dolor, sangre, sudor y lágrimas. Pues oye, como es un sueño, no pasa nada. Pero en cuanto yo esté dispuesto, ahí está el Espíritu Santo. ¿Y a través de quién? O entiendo ya que el Espíritu Santo siempre es mental y recibo yo la corrección directamente, o a través de mis hermanos que me dirán, cariño, ¿no has visto que ahí si pones la mano te haces daño? Mira, hay otra manera de hacer esto. En vez de, cuando tengas una pataleta, tirar el vaso porque creas que así te va a solucionar algo, aquíétate, vamos hacia nuestro interior, venga, vamos a hacer la prueba, cierra los ojitos, siéntate cómodamente y simplemente descansa. Y tú dices, vale, venga. Y así para siempre. Claro. Y entonces empiezas a escuchar a Dios y dices, puedo decir coño. ¡Qué chulo! Coño, Qué que chulo. escucho a Dios. Coño, que me habla. Tan alto y tan claro como me hablaba el diablo, el loco de la casa, el anticristo. Sí, ¿Verdad, amores? sí. A mí me recuerda la pataleta del adolescente, ¿no? De cuando le dice a los padres, pues me voy de casa. Y entonces, y me voy, y no me llevo nada, y me voy solo y no me llevo nada. Y según sale a la escalera, ¿verdad? Que dices tú, ¡oh, qué frío! Casa Qué lo tenía frío. todo. Y el padre y la madre le Es dice, verdad. cariño, vuelve a casa, tu habitación está igual. Ven, que tiene, Es mira, verdad. la sopita, Es verdad. papá, mamá. Y dice, pues me voy. Eso es, la pataleta del Pues niño me voy. pequeño. Eso éramos. Y por eso nos dice Jesús, bueno, ¿qué? ¿Estás cansado ya de la pataleta? ¿Estás cansado ya de los juegos de guerra? ¿De los juguetes bélicos? Que juegas con cócteles Molotov que te van a estallar en la cara. No juegues con la locura. La locura es, en locura se queda y lo único que llama es a más locura. Crece, madura, cambia de sistema de pensamiento y entonces serás una luz para los que todavía creen poder sufrir. Serás el Espíritu Santo. Claro. Y Santa Natura nos dice, claro, Hilda, el Espíritu Santo, claro que sí, gracias. Así es, Dios siente o sabe que su hijo no se está comunicando con él. Eso es, el padre ve que su hijo no se comunica con él. Entonces dice, mi hijo se ha dormido, pues voy a darle una luz en el sueño para que no tenga más pesadillas. Y que poco a poco el hijo vaya viendo que, es que si perdono ya no va a haber pesadillas. Bien, por ahí es. Por ahí van los tiros que ya no existen. Qué maravilla, ¿verdad? Sí. Y estábamos en el 4. El 4. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención.
y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. 5. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. Tan, 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 tan. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esta misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. Ay, esa me la sé. 1, 2, 3, 4. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es que no hay amor perfecto más. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo se produce un estado que no existe. Presto y serás libre, pues solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Churú, su don, churú, su don. El chururu es nuevo. Eso lo pusieron después. Sí, es que lo vamos amoldando. El Espíritu Santo nos va inspirando, como veis, un cantarín. Oye, me gusta cantar el Espíritu Santo. Cantando, hemos nacido cantando. Oye, fíjate el canto de la oración. ¿Sí? Es un canto. Sí. La canción olvidada, tenemos que recordar la canción. Eso es. Pues eso nos pasamos el día. Cuando nos da un poco de pie. Canto todo el día, con Dios por compañía. Fuera, León, no lo quiero ver. Vete para otro lado, desaparece ya. Claro que sí. Pues que este jolgorio. Las lecciones benévolas se aprenden amorosamente y divertidamente. Claro. O sea, que, Este ahí. que no quiera que no venga. Pero queremos que vengáis todos, ¿eh? Sí, están todos invitados. Claro que sí, esperaremos pacientemente. Sí. Pero por favor, venid, benditos. Venid. Benditos hermanitos, preciosos, criaturas divinas, seres celestiales hermosos y perfectos. Os amamos. ¡Ay, cuánto amor! Eso a mí, ¿verdad? Claro, a ti y a todos. Ay. A todos. All inclusive. Bien. All included. All included. Pues seguimos con el epígrafe 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos. Párrafo 1. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Qué bonito. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. No hay placeres del mundo. Es un truco, es dolor. Solo la voluntad de Dios nos hace feliz. Ahí nos decía la Santa Hermanita Santa Natura y yo. La canción olvidada está en el capítulo, está en el anexo o suplementos. ¿Verdad? Es el canto de la oración, psicoterapia y el canto de la oración. Sí, está en el anexo. Psicoterapia y el canto de la oración. Primera edición es anexo porque es un libro aparte, pequeñito. Sí, y en la Y en segunda la segunda edición, está incluido en los suplementos. al final, sí. Sí. Todo placer procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es
una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Está claro, ¿no? Criatura de Dios, párrafo 2. Fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve... Es que este es el placer de Dios, tú. Este es el gozo divino, creértelo. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. Claro que sí. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Amén. Amén. Párrafo 3. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Mas, si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. Esto ya lo dijeron antes, ¿verdad? Ya lo dijo Jesús antes. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. ¡Qué maravilla! No son necesarias las fantasías. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación, porque no nos podemos salvar solos. No puedo ir sin ti. Amor. No puedo. Así es. Amor nuestro. Sí. Párrafo 4. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en gran medida en estas primeras secciones, que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. Aquí cambié una cosita para que se entienda mejor. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarla de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las connotaciones que más adelante se ampliarán. Se necesitan sólidos cimientos, párrafo 5, debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia.
a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios porque no debería experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. Ahí pone benéfica. Beatífica. La primera pone edición benéfica, es sí. beatífica. Bueno, santificante, Sí. o sea que es beneficiosa. Sí, que es Lo beneficiosa, tenemos de sí. beneficiosa santidad, el reconocimiento de nuestra Sí. santidad. La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Amén. Sí. Aquí hay una cosita. Se necesitan, en el párrafo 5, ¿sí? En la primera oración, se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia. La reverencia Ayuda. es ante Dios porque es nuestro creador, es el reconocimiento de la mayor grandeza del Padre, pero que seamos reverentes ante Dios no quiere decir que tengamos que tenerle miedo. Y en Eso cambio es, antes se nos decía, teme a Dios. Gracias, sí, Claro. era ahí lo que yo no Claro, no el temor a Dios parecía contemplaba. saludable y es una Ajá. locura. Nuestro hermano mayor nos dice, hombre, no temas a Dios, eso es tu propia proyección. Exacto, Si ves a exacto. Dios como un Dios castigador es por tu propia proyección, no por cómo es Dios realmente. Este curso lo que hace es limpiar la imagen que hemos proyectado de Dios, un Dios castigador, un Dios vengador, que le pide a su hijo sí. sacrificio, expiación con sacrificio. Confundíamos la reverencia con ser temeroso de Dios. Exacto, Claro. exacto, sí. Mi padre. Gracias por la aclaración porque no veía yo la relación entre el miedo y la reverencia, pero así sí. Claro, un Dios que nos da miedo, ¿no? Ese Dios autoritario, pero no porque sea autor, sino porque justo lo contrario. Porque era castigador, era vengativo, o sea, nos habíamos pintado a nosotros mismos un Dios que se iba a vengar de su hijo. Fíjate que al bueno le manda a crucificarle. Tú te vas a dejar crucificar, por bueno. Sí, y al otro lo manda a partir a su hijo en Dios y al otro a no sé qué, a Es otro verdad. no sé cuánto, ¿no? Nos mandan Es verdad. plagas, Sí. ¿no? De todo tipo. Somos primos lejanos Sí. del hijo verdadero, hijos putativos, no hijos ¿no? Legítimos. legítimos. De verdad. Vamos, una locura. Pero entonces es nuestra alucinación febril, una mente en estado de locura que se cree las mentiras que se cuenta de Dios. Por eso este curso lo que hace es reinterpretar la ley, porque la ley nos la contábamos a la manera del ego. Sí, porque fíjate, el amor perfecto expulsa el miedo. Claro. Sí. Dios nos ama, no nos quiere Me castigar. dirigió a la frase así. No, Así es es. imposible. Y reconocer Imposible. que Dios es nuestro creador es lo que necesitamos, porque nos habíamos revelado ante ello. Por eso seguimos necesitando siempre en un primer momento para reconocer nuestra grandeza, nuestra inclusión en Dios. Existir sin Dios no tiene sentido. Solo hay que ser conscientes de que Dios es el amor perfecto, el amor que lo ama todo, que no hace excepciones, que no cambia. Ama, sin límites, sin medida. Sí. Mi mamá me
es la Mi primera mamá me lección. mima. Es la primera lección. Mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá. Así es, Santa Rita Es te una amamos. lección de amor, sí. Una Mi mamá pequeña. me mima. Sí. Lo primero que aprendes a leer y lo primero que aprendes a escribir. Claro que ¿Verdad? sí. Bueno, aparentemente, ¿no? En la escuela otras cosas, pero mi mamá me mima Sí. y mi mamá me ama. Y lo que pasa es que no nos paramos Mi mamá me ama. a ver qué quiere decir eso. Hablar, ¿Qué pues, quiere decir además- mi mamá me ama, mi mamá me mima? Pero fíjate que nos decimos, mi Que mamá todo me lo ama y no demás- me ama mi vecino. Me ama mi mamá y yo amo a mi mamá, pero a ti no. Pero, claro. Y además, ¿a quién más amas más? Fíjate lo que ya nos A papá o a preguntamos. mamá. ¿Eh? ¿A ¿A quién quién quieres quieres más? más? ¿Eh? ¿A mamá o a papá? Sí, y ven que te voy a sacar el ojo. Sí, porque eso es sacarle el ojo a la Es criatura. verdad, es verdad. ¿Qué ojo me saco para yo quedar bien con Es los dos, no? Lo bueno que Qué ahora bueno sé que eso que ya no se dice. todo No, eso me lo estaba haciendo yo a claro. mí mismo, ¿no? Eso ya no Yo se mandaba dice. mensajeros Sí, me mandaban mensajeros, que pero me ya, ponían ya los retiré, los testigos de lo que mensajeros. yo quería ver. Ah, Pues no. Retiré Me he los equivocado, elijo de mensajeros. nuevo. ah. Todos me aman por igual, al igual que yo les amo a todos por igual. Amén. Amor universal, no especial. Bueno, y con esto, si no hay más mensajitos por ahí, Todo el amor para todos, Santa Sí. Rita, mi delicia amorosa. Sí, aquí está. bendiciones, bendiciones, Queriendo buenas jugar, noches. queriendo. Acaba de cenar, que le hemos estado oyendo ahí de fondo. Sí, estaba bien. Pero está mueve el rabito, pues, o quiere jugar, le acabo de dar Está la espe- zapatilla, pero tampoco le hace esperando, mucho caso. está esperando. Bueno, Oh, decirles vamos a que salir. mañana les emplazamos a las 9:30 hora canaria, 10:30 hora española. para comenzar el capítulo 2. Eso es. Pero antes tenemos Antes tenemos el Antiguo Antiguo. Testamento, los saldos, los Salmos, salmos, Ah, perdón, el Nuevo los Testamento. y el Nuevo Testamento. ajá, y ¿Verdad? antes de eso las lecciones de cada maestra de Dios, maestro de Dios que vamos haciendo pues en el Miracle y en el Facebook, ¿no? Aparentemente personal. Eso es. Y darle a la campanita y apuntarse a la plataforma y poner me gusta y compartir y Y todo lo que sea posible, todo claro lo que que sea sí. posible para extender el amor de Dios. Gracias, Santa Sandra, que nos dice, las amo, gracias, qué gusto verlas juntas, todos unidos en el amor infinito, Jamás claro que esto. sí. Unidos jamás seremos vencidos. Eso es. La unidad, solo hay unidad, solo hay unidad. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones a todos, nos Santa Tamara, amamos. bendiciones. Nos amamos. Gracias. Buenas noches, gracias Sandra. Las amo, gracias, qué gusto. Ay, esto ya lo leíste tú. Sí. Sí, está en Miracle también en otro lado. Sí. Gracias. Y Santa Pauli Cortés Bendiciones. Guzmán que nos dice, me ha encantado escucharles, gracias.